Yo os prometo que alucino, pero ¿cuál está siendo la defensa por parte del Partido Popular del novio de Isabel Díaz Ayuso? Que también os digo, si de verdad ha defraudado 350.000 euros, no sé por qué se ponen a protegerlo. Pero bueno, que en cualquier caso, no están dando argumentos por los cuales no sea defraudador, sino por los cuales se está hablando demasiado de esto porque a Moncloa le interesa o porque resulta que la Fiscalía es socialista. Bueno, vais a alucinar. Pero ¿cuál ha sido el argumento definitivo del Partido Popular? Alucinad, pero es este. Dice así el Partido Popular. Tuit a las 11 de la mañana, del mismo día que estalla el escándalo del novio de Ayuso, dice: esta mañana el programa de Silvia Ichaurrondo, voy a leerlo y después lo comentamos, pidió reacciones al PP acerca de una información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No nos las pidieron sobre las informaciones que afectan a la mujer de Pedro Sánchez, ni nos consta que se las pidieran al Partido Socialista. Vamos a ir por partes, porque es alucinante que el partido de la oposición esté en este nivel, pero ya de estar completamente echados al monte. Y además también da una cierta imagen de desesperación absoluta. Pero vamos a ver, lo primero de todo, el señalamiento a Silvia Ichaurrondo. Sabemos perfectamente que le tienen rabia, le tienen profundo asco a esta periodista, que por otro lado tengo que decir es una gran profesional y que es capaz de hacerle preguntas complicadas a absolutamente todo el mundo, sea de derecha, sea de izquierda, sea del PSOE, sea del Partido Popular. Hace preguntas cuando toca hacer las preguntas, repregunta cuando toca repreguntar y sobre todo confirma o desmiente en el caso de que alguien esté diciendo mentiras, que es precisamente lo que ocurrió en aquella fatídica entrevista para el Partido Popular, para Alberto Núñez Feijóo, en la que Alberto Núñez Feijóo dijo que las pensiones del Partido Popular siempre las había revalorizado conforme al IPC, y Silvia Ichaurrondo en directo, en una entrevista, le dijo: eso no es cierto. Y al final pues acabó confirmando que aquello no era cierto y Feijóo tuvo que recoger cable, asumir que había mentido, etcétera, etcétera. Aquello fue como un varapalo importante en la campaña de las generales desde entonces, y precisamente desde entonces. Y esto pone también bastante, expone bastante bien el nivel del Partido Popular respecto a cómo tratan a personas que les ponen pues en algún entredicho, como ocurrió con Silvia Ichaurrondo en este caso, por obligarle básicamente a decir la verdad a Feijóo. Y desde aquel momento básicamente empezaron a odiarla a muerte. Y no pueden con ella. Pero por haber hecho bien su trabajo, ¿sabéis? De hecho, recientemente, ya lo habéis visto, también hemos hablado aquí de que el mundo, una terminal mediática conservadora también próxima al Partido Popular, ha empezado a atacar de manera furibunda a Silvia Ichaurrondo por hacer su trabajo, básicamente, diciendo que había cobrado mucho dinero a partir de la entrevista a Feijóo, como dando a entender que había alguna especie de confabulación entre Moncloa y Silvia Ichaurrondo para que le hiciese preguntas complicadas. No, si vieseis un poco el trabajo de Silvia, si vieseis un poco el trabajo que hace en La Hora de la 1, en su programa En La Hora de la 1, veríais que las preguntas son incisivas con absolutamente todo el mundo, pero no absolutamente todo el mundo se pone de la manera que os ponéis vosotros cuando os dicen ciertas verdades a la cara, que no es ni siquiera decir una verdad ni ideológica ni opinativa, sino si te dicen una cosa que no es cierta, tú se la corriges en directo, punto. Pero todavía están escocidos por aquel asunto, siguen escocidos por aquel asunto, y por lo tanto cualquier cosa que puedan achacarle, cualquier manera de perseguirla, va a ser utilizada por el Partido Popular. Pero yo ya sabía esto, y lo sabíamos todos, pero no esperaba que fuese a llegar a un punto tan delirante y obsceno como el que acabamos de ver en este tuit, porque están literalmente, nada más empezar el tuit, señalando con nombre y apellido a una periodista, conductora de un programa matinal de la televisión, de la Hora de la 1, diciendo que pidió reacciones el programa, porque es que además Silvia Ichaurrondo está en el programa manejando el programa, conduciéndolo, conduciendo la tertulia, no está poniendo el micrófono y haciendo preguntas, pero da igual. Habrá habido un periodista de la Hora de la 1 que en Génova o algún portavoz del Partido Popular le habrá puesto el micrófono delante de la cara y le habrá preguntado sobre la información que acaba de salir por parte del diario.es respecto al hermano de... Al hermano no, perdón, que el hermano también cobró por otro lado, pero estamos hablando en este caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, que defraudó 350.000 euros a Hacienda. Y esto, quiero decir, no es opinión tampoco, es información, que la Fiscalía ha denunciado en el juzgado 2 delitos de fraude fiscal y 1 de falsedad documental. ¿Cómo no preguntarles sobre eso? Bueno, porque es que la Fiscalía ya está ahí y lo ha denunciado. Entonces, dicen, el programa de Silvia Ichaurrondo, cuando evidentemente no ha sido Silvia, porque ella está en el programa, pero ha sido un periodista del programa, ha ido a alguien del Partido Popular y le ha preguntado esto. Oye, pues vale. Entonces ellos dicen, pero sin embargo, no nos la pidieron sobre las informaciones que afectan a la mujer de Pedro Sánchez. ¿Qué informaciones afectan a la mujer de Pedro Sánchez? Resulta que la Fiscalía ha imputado a la mujer de Pedro Sánchez en algo. Resulta que la mujer de Pedro Sánchez ha sido denunciada en el juzgado por 2 delitos, por delito fiscal en algún juzgado. ¿A que no? Y si hubiese sido de esa manera, ¿habría tenido sentido que no le preguntasen al PSOE? Claro que no. Si de repente
la mujer de Pedro Sánchez, por lo que sea. Es que imaginad que hubiese sido esto la mujer de Pedro Sánchez, que estuviese siendo investigada la mujer de Pedro Sánchez por la Fiscalía por delitos fiscales. Imaginad lo que se habría liado aquí, imaginad lo que habría pasado. Pero si hubiese sido ese caso, pues evidentemente el periodista en concreto de La Hora de la 1 que ha preguntado al Partido Popular, pues le habría puesto también el micrófono delante de la cara a un portavoz socialista y le habría preguntado, oye, ¿qué pasa con esta imputación de la mujer del presidente? Obvio que sí, pero aquí dicen, como intentando poner al mismo nivel las dos cosas, una información que no ha llegado a ningún lado con una cosa que tiene que ver con una imputación efectiva y con, con que hubiese defraudado 350.000 euros, que él mismo, como se recoge en la propia noticia, le reconoció a la Fiscalía, pero intentó poner una excusa de que había sido por una factura que al final se le coló, no sé qué, bueno, no se te cuela, una factura de 600.000 euros falsa, más otra de casi 1.000.000 de euros falsa. Lo hacías para no tener que pagar esos impuestos, para contar como gastos ese dinero y así no tener que ahorrarte esos impuestos. Pero bueno, que en cualquier caso, evidentemente no es lo mismo, porque además no le está pidiendo reacciones al PP acerca de una información. Una información es una noticia, que puede ser más certera, menos certera, puede ser más dolorosa, menos dolorosa, pero eso es una información. Como lo que sacaron sobre la mujer del presidente del gobierno, que se había reunido con no sé quién, sin imputaciones, ningún tipo de acusación, porque no podían hacerlo. Pero es que esto del novio de Isabel Díaz Ayuso no es una información. Esto es directamente una investigación, una denuncia básicamente de la Fiscalía a un juzgado por delitos de fraude fiscal. O sea, es muy diferente, no es una información para empezar. Y para continuar, bueno, yo les he puesto este tuit, que una vez más, como cuando hacen el ridículo, que mienten de esta manera, pues acaba teniendo más repercusión en la propia respuesta que el propio tuit. Pero bueno, y les he puesto, alucino con vosotros, primero, no es una información, es un fraude de 350.000 euros a Hacienda, no es una información, es una cosa que ya está judicializada. Segundo, está denunciado por la Fiscalía madrileña. Lo otro que dicen de la mujer de Pedro Sánchez, no. Y tercero, es evidente, y esto creo que es lo más grave y lo más llamativo de todo esto, es evidente que le tenéis rabia a Silvia Echaurrondo desde que desmintió a Feijóo en directo, pero este señalamiento es completamente obsceno. Y es que eso es lo más grave de todo que me parece. O sea, más allá de eso, después también hemos visto a Isabel Díaz Ayuso diciendo que la Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general del Ministerio de Justicia de Zapatero, que por cierto, aquí le recuerdo a Politiqueo. Ayuso dice que el ataque del gobierno a los jueces es de república bananera. O sea, pues ahora supongo que aquí está ella ejerciendo de república bananera, ejerciendo presiones y el ataque básicamente a la Fiscalía, diciendo que la Fiscalía actúa porque hay porque la presidenta, que tampoco es la que decide todas las cosas que ocurren en la Fiscalía, porque no las puede controlar, pero resulta que la presidenta estuvo en un gobierno socialista de directora general hace 20 años. Bueno, pues enhorabuena, Isabel Díaz Ayuso. Fijaos que de ninguna manera justifica, ni explica, ni dice, vale, lo ha hecho mal y va a tener que pagar, o decir, vale, la información es falsa, pero tenemos estas pruebas para demostrarlo. No, básicamente lo que hace es atacar a quien le está señalando. O sea, le dicen, usted ha defraudado 350.000 euros, y en lugar de negarlo, lo que hace es decir, bueno, sí, pero tú fuiste socialista y por eso me persigues, el profe me tiene manía, lo de siempre. Pero más allá de estas justificaciones cutres, de que ha salido Ayuso a señalar a Moncloa, a decir que esto es una campaña hecha, o sea, no sé, como en el modo populista cutre de político de derechas, culpando absolutamente a todo el mundo, excepto en lugar de asumir la culpa de lo que ha ocurrido. Y por supuesto, en medio de esta oleada de ejemplaridad y de altura de miras en la que se ha instalado el Partido Popular respecto al caso Koldo, que está bien criticado el caso Koldo porque es un sinvergüenza que se aprovechó de la pandemia para hacerse de oro en el peor momento, igual que Luceño y Medina en el Ayuntamiento de Madrid, o igual que el propio hermano de Díaz Ayuso, porque también es llamativo eso, que la gente que se le arrima a Ayuso, por lo que sea, pues no le crecen hongos, le crecen dineros debajo de los pies y concretamente en la cartera. Pues resulta que básicamente lo que hacen es pues echar balones fuera. Y ahora se pueden decir que esto es cosa, además de una conspiración de la Moncloa, de una forma, no sé, de intentar intervenir en política, parece ser, de Silvia Echaurrondo. Y la señalan con nombre y con apellidos. Y esto quiero hacer especial hincapié aquí. Ya tengo otro par de vídeos hablando sobre este asunto, que los podéis ir a ver si estáis más interesados en el caso concreto de lo que ha pasado con iba a decir otra vez el hermano, pero el hermano también, y el novio de Ayuso, y toda esta trama de gente que se enriquece a su alrededor, curiosamente, que nadie mal piense, que no sea por nada que hace ella, evidentemente, pero sobre todo lo que me llama la atención es esta inquina y este señalamiento constante de Silvia, de la presentadora de La Hora de la 1 y directora de La Hora de la 1, simplemente por hacer un buen trabajo. Y esto, sobre todo, nos lleva a una reflexión mucho más profunda y mucho más preocupante, porque esto va a ser la polémica del día o de la semana, y sobre todo
lado, pues va a hacer que sea bastante evidente la hipocresía de cómo tratan la corrupción con otros y cómo la tratan con lo propio, que es como echando balones fuera y diciendo que todo el mundo es malo excepto ellos, y si me persiguen es porque el profe me tiene manía y es socialista además el profesor. Pero más allá de todo eso, la reflexión más profunda y que va para largo es la forma de entender el periodismo y la información en una democracia, que es como en una democracia, o la punta de lanza para que una democracia funcione, o por lo menos que engrase perfectamente el mecanismo democrático, es un periodismo libre, que sea capaz de señalar al poder cuando tenga que señalarlo y de sacarle las vergüenzas también cuando se mienta. Una periodista libre es aquella periodista que, además de ejercer su labor de periodista, que es preguntar de lo que quiera y considere al político de turno, es que tampoco se deje amedrentar por señalamientos como este, porque después se ponían muy dignos cuando de verdad hubo problemas con el periodismo en este país. Me refiero a cuando había tramas que venían directamente desde el Ministerio del Interior del Partido Popular de Jorge Fernández Díaz, que básicamente generaban documentos falsos que filtraban después a periodistas diciendo que si Podemos era financiado por Venezuela, que si algunos actores y políticos independentistas tenían cuentas fuera de España o eran corruptos o no sé qué, no sé cuántos, y los medios, esos medios en concreto, publicaban sin ningún tipo de contraste ese tipo de informaciones. Lo que ocurrió ahora que estamos en las fechas del 11M, 20 años después del atentado terrible del 11M, que utilizaron básicamente los medios de comunicación como El Mundo o como la tribuna que tenía Federico Jiménez de los Santos en la COPE para básicamente mentir y difamar sobre la autoría real de lo que ocurrió el 11M por básicamente intenciones políticas. Eso sí que es un periodismo zafio, horroroso, que perjudica a la democracia. Pero cuando de repente tienes delante a una periodista que lo que hace es plantearte preguntas incómodas tal vez, pero sobre todo lo que hace es corregirte cuando de manera flagrante has mentido, que es lo que le ocurrió a Feijóo en campaña electoral, diciendo hemos revalorizado siempre las pensiones conforme al IPC. Es mentira. Pero claro, ese es el problema, que cuando un político lo dice tan seguro de sí mismo, dice, nosotros hemos hecho esto. Claro, hay muchos periodistas que igual se callan, y sobre todo un periodista en la pública, quiero decir. Porque Silvia, cuando le hizo esa pregunta tan dura, tan complicada, y cuando le reconfirmó en directo que lo que estaba diciendo era mentira, ahí se estaba jugando básicamente el puesto. Porque no neguemos y no obviemos la realidad de la televisión pública en Galicia, por ejemplo, de donde venía el propio Feijóo, que están cada viernes saliendo a manifestarse, los viernes negros lo llaman, porque hay un control férreo político de lo que ocurre en esa televisión. De hecho, ya visteis los debates. Al único candidato de derechas que invitaron fue a Feijóo y al resto solo lo pusieron gente de izquierdas para que él fuese como la única voz de la derecha frente a un montón de izquierdas y así se diluyese el voto. Ya sabéis cómo funciona televisión gallega. Pues ahí Silvia estaba jugándose realmente, haciendo una pregunta pues a la altura del momento y sobre todo captando una mentira que otro periodista pues igual la habría dejado pasar, habría dicho, bueno, pues no sé, Feijóo ha sido muy contundente al decir esto y tendrá razón, punto, no, pero Silvia dijo, yo tengo aquí los datos, y estos datos no me cuadran con lo que estás diciendo, por lo tanto, lo que voy a hacer es no dejar pasártelo y voy a decírtelo en directo, oye, esto es mentira, y entonces esto pues le afectó gravemente, y ahí se estaba jugando su puesto también, porque imaginad que en ese momento todo el mundo pensaba, y los números así lo avalaban, que Feijóo iba a ser presidente del gobierno. Y sin embargo ella, a pesar de también saber esos datos, que era probable que ese fuese el próximo presidente del gobierno, dice, oye, a mí me da igual si tengo aquí al próximo presidente del gobierno, al Papa de Roma o a quien sea. Yo estoy haciendo mi trabajo como periodista y es preguntar y detectar las mentiras si en algún momento las hay. Por lo tanto, pues digo, esto es mentira. Y desde aquel momento no se lo han perdonado, e incluso en un momento en el que la situación es hablar sobre lo que ha defraudado el hermano Ayuso, que son 350.000 euros, que por mucho que después saliese Ayuso diciendo, porque ha hecho declaraciones también diciendo, no, pero esto aquí las ha hecho, no vamos a poner porque lo hemos visto en otro vídeo, pero diciendo, no, si es que esto es una cosa que le puede pasar a cualquiera, hombre, a cualquiera. A mí es difícil que me pilles defraudando 350.000 euros porque básicamente no cobro 350.000 euros, o sea, como para defraudarlos, ¿sabes? O sea, imaginad, no es una cosa que le pase a cualquiera, pero más allá de hablar sobre ese asunto, el Partido Popular, o justificarlo o explicarlo, porque ni siquiera lo han explicado, lo que están haciendo es señalar a todos los lados. Aquí Ayuso ha señalado a la Fiscalía, que resulta que ahora es socialista también. Aquí el Partido Popular ha señalado a una periodista diciendo, ¿por qué le preguntan sobre esto? Oye, pues ¿quién os creéis que sois para decir si se pregunta sobre una cosa o no se pregunta sobre otra cosa? Un periodista preguntará sobre lo que quiera, y además que es un periodista que en este caso no ha sido ni Silvia, ha sido un periodista que trabaja en el programa de Silvia, pero si hubiese sido Silvia, pues hubiese preguntado a Silvia lo que le viene en gana, porque para eso es una periodista, por supuesto. Y preguntas sobre esto y no sobre lo otro. Hombre, preguntan no sobre una información que habéis puesto aquí, preguntan sobre una denuncia en el juzgado de delitos de fraude fiscal. Es muy distinto. Pero bueno, ya veis que el Partido Popular está como en esta vorágine
anti todo y que parece que si les acusas de algo, pues es porque les tienes manía. Si la fiscalía dice no sé qué, es porque la fiscalía es socialista y pues todos son culpables excepto ellos. Pero oye, de momento ni una explicación. Simplemente patada y para adelante. Hablar del resto y señalar a un periodista. Esto es alucinante. El Partido Popular cada día menos distinguible de lo que es Vox. Alucino.